El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado, una verdadera institución de apoyo al prójimo más carenciado. 809-443-8010. También el Hogar Escuela Santo Domingo Sabio. Otro lugar para formar jóvenes en alto riesgo. Esos jóvenes que están expuestos al crimen, al delito en la sociedad. Y esta institución los acoge, les educa, los coloca en una posición de ciudadanía, de servicio para el país. Y eso es una labor extraordinaria que la lleva a cabo la Iglesia Católica por vía de la congregación salesiana. Apóyalos también. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Bueno, entonces, señores, en Haití se han hecho los funerales del presidente Moïse, malogrado presidente Moïse, y tiros, ráfagas al aire, porque todavía no se han evidenciado heridos o muertos, pero ráfagas, parece que son de esas ráfagas como de despedida, diríamos, o como avisos de venganza por la muerte de Moïse, de gente de su zona, o de advertencia a sus matones o a sus intelectuales de ese crimen, que tendrá que aclararse, porque si no se aclara ese crimen, en Haití no va a haber paz. Nunca la ha habido. Y entonces, más que paz, ni siquiera tranquilidad para una sociedad que de la única forma que puede salir a camino es en paz, con tranquilidad, pero si no la hay, siempre van a estar en un ambiente de zozobra como el que está. Delegaciones, como las delegaciones de los Estados Unidos, Naciones Unidas, vemos ahí las informaciones, tuvieron que irse del sitio, porque es que es un ambiente sumamente peligroso el que se está viviendo en Haití. Porque usted no sabe de dónde va a salir una bala, un tiro, una cosa, una piedra, que es lo más sencillo. Pero imagínense un país como está ese, con bandas armadas y una división de clase terrible también, porque fíjense eso que relata Cavada
con un grupo de periodistas muy arriesgado también, porque yo no creo que usted pueda ir a una situación como la que está viviendo, no Haití específicamente, sino, por ejemplo, la capital. Puerto Príncipe no es igual que esta zona norte, que siempre ha sido una zona histórica en Haití, de su tendencia a separarse, como a vivir separado del sur de Haití. Pero no solamente separado geográficamente, no, sino racialmente, porque mientras en el sur gobernaban los mulatos, podía gobernar, por ejemplo, un Petión. Petión era mulato fino. Y el mismo Boyer, creo también, que era otro mulato también. Pero ¿quién se oponía entonces a ese sur, a ese mestizaje sur? Bueno, Cristóbal, entonces, la representación de la negritud, el negro retinto, el nigérrimo, el verdadero haitiano, qué sé yo. Entonces, el norte se refugiaban esos, y si una vez hubo una división entre los dos gobiernos. Por eso mismo, entonces, fíjense cómo 200 años después se arrastran todavía esas cosas. Y estos jóvenes, estos muchachos casi son víctimas de una violencia ahí que uno dice que eso es una conducta, bueno, ni siquiera tribal. Yo creo que en las tribus africanas no hay un comportamiento como este. Que ya se han disciplinado también esas tribus, que eran tribus que guerreaban entre unas y otras y veían al blanco como un estorbo allí también. De hecho, como llegaron los blancos también a sacarlo de las selvas profundas, atados con cuerda y con perros que le ladraban y lo sacaban a los barcos negreros y lo transportaban entonces para América. Señores, eso es terrible. Hay que ver lo que era un barco negrero de esto. Y por ejemplo en Príncipe y en San Tomé, creo que se llama esa zona ahí, es una islita que está en el Atlántico, y que eran los puntos de partida de los frente a Dahomey y esa zona por ahí. Sacaban los esclavos y llegaban en esos barcos, señores, en esos barcos negreros, en esas bodegas ahí abajo, con el calor y el hambre, y bueno, hay que ver aquello. Entonces, traían aquellas familias de las profundidades de la selva, aquellos negreros, traficantes de esclavos, blancos, sacar familias y dividirlos, un crimen, que eso es un crimen que, bueno, no se puede ya ni siquiera, no se puede hablar de castigo, porque eso es revulsivo, porque eso merecía más que el castigo, borrar las naciones que hicieron eso, había que borrarlas de la faz de la tierra. Sus dignatarios que ordenaban esas tragedias humanas. Ustedes saben lo que es sacar una familia, el padre, la madre, su mujer, sus hijos, y traerlo a San Tomé y a Príncipe, y en un barco que viene para Brasil o para América, diga usted, al Caribe. Mándalo para el Caribe eso. Y la mujer o dos de los hijos o la mamá del marido o el marido mismo, mándenlo para Argentina o para Uruguay, qué sé yo, a Brasil. Ustedes saben el crimen que era eso. Dividir familia y todo eso. Es decir, así que ha llegado esa negritud, llegó a América asentada con todos esos prejuicios y todas esas situaciones tan diabólicas que vivieron esas familias. Entonces eso en Haití, señores, en Haití eso ha quedado casi como intacto. Eso sigue como si fuera un trasplante ahí.
porque hay sociedades negras que han evolucionado. En Estados Unidos, por ejemplo, los esclavos tuvieron el mismo destino. Venían y le hacían lo mismo que lo que hicieron a los que venían a Haití, a los que venían a Jamaica, a Cuba, a Santo Domingo, a todos los sitios. Pero aquella gente cambió, se modeló, qué sé yo, el blanco, aunque lo sojuzgó, pero el blanco por lo menos le dio el apellido en los Estados Unidos. El nombre y el apellido se lo dieron los amos. Y se liberaron los negros. Y hubo una guerra civil y pelearon los negros ahí por sus libertades, por sus derechos. Y hoy todavía se lucha en los Estados Unidos, pero han conquistado un gran espacio. Que hasta un presidente negro, no negro total, pero originario de negro retinto africano, fue el presidente de los Estados Unidos. Y así ha tenido hombres y mujeres importantísimas. Ahí está la Condoleezza Rice, Colin Powell, qué sé yo, bueno, cantidad enorme. Bueno, hoy mismo el jefe del Pentágono es un negro también de los más, diríamos, más mordido por el racismo y acosado por el racismo en los Estados Unidos. Pero esa gente han cambiado. Pero el único país que no ha cambiado con origen africano y negro es Haití. Sigue con todavía esa mentalidad tribal. Las islas del Caribe, usted va a las islas del Caribe, no tienen esa conducta. Usted va a la Guyana, no tienen esa conducta, y esa zona, el Surinam, y esas zonas ahí, de América del Sur, la parte norte de América del Sur. En Colombia, las zonas negras de Colombia no tienen estos comportamientos, la gente está... O sea, solamente Haití presenta esa diversidad, o no esa diversidad, esa unidad, no solamente racial, sino existencial, de aquellas todavía como si vivieran en las selvas de África, una cosa increíble, todavía que a esta altura del tiempo se esté hablando de que este es muy claro de piel y tenemos que sacarlo de circulación, matarlo, eliminarlo, porque hay que quemarlo, porque esa gente son enemigos de nosotros los negros. Una cosa increíble, como si el que es mestizo no tiene negritud también en su sangre, una cosa de loco. Pero quizá las naciones como Estados Unidos, Canadá y ONU, que han estado presentes viendo la situación de Haití, van a tener que entender que ese país no le queda otra a las Naciones Unidas o a las naciones poderosas, no solo a las del Consejo de Seguridad, porque ahí China y Rusia dirán, ellos no tienen que ver nada con eso, ni siquiera Inglaterra, pero Francia y Estados Unidos tienen que ver con ello. Y entonces en las demás naciones, Canadá y todas esas naciones que tienen también poblaciones negras y poblaciones haitianas muchas, tienen que hacerle, por lo menos, hacer un esfuerzo porque esa sociedad pueda salir a camino. Y era lo que decíamos ayer, si no busca un administrador ahí, eso no va a caminar. Con ese desorden que hay ahí, disciplinándolo, quien sea, desarmando a todos esos forajidos que andan ahí armados, disparándole a todo el que le cruce por enfrente, y esas cosas no pueden ser. Lamentablemente, además, un país que lo desorganizó Estados Unidos, porque el señor Bill Clinton, como hemos dicho tantas veces aquí, fue quien desorganizó Haití, que no tuvo la previsión de que eliminar ese ejército era dejar ese país en manos las manos de Dios. Pero ni siquiera Dios ha podido controlar ese país. Parece que fue en las manos de Satanás que dejaron Haití. Increíble. Bueno, entonces, señor, hay una medida que el gobierno ha decidido tomar,
y que la gente parece que se ha estimado, se han sobredimensionado también las críticas que se le ha hecho al gobierno con respecto al pago que va a hacer con cheques a los servidores públicos en 24, creo, instituciones. Se pensaba que eso podía ser una medida definitiva para seguir pagando por cheques. Un cheque de... Pero el gobierno aclaró que es solo un mes que va a hacer eso. Y eso aquietó a mucha gente que se inquietó precisamente porque era como una especie de retroceso, volver atrás cuando la gente ya tenía un mecanismo de cobro más fácil y a un cajero con una tarjeta plástica. Entonces desapareció el cambiador de cheques, pero bien, vino entonces el que retenía la tarjeta, le daba el dinero al empleado y entonces él iba al cajero y sacaba su dinero. Pero se liberó al Banco de Reserva, principalmente el Banco de Reserva. Se liberó de aquel tumulto que se hacía los días de pago del gobierno, porque eso era una barbaridad, y con el crecimiento, el agigantamiento del Estado, eso hizo que el Banco de Reserva casi colapsara, como dicen, con respecto a la acogida de tanta gente, y más ahora con estos tiempos de pandemia entonces que se ven las cosas más difíciles. Pero obviamente que ese sistema de pago que adoptó el PLD en su primer gobierno de Leonel Fernández ha sido un mecanismo de pago efectivo. Lo único que para los corruptos, los delincuentes, funcionarios públicos de alto nivel, que son los que autorizan a los directores de recursos humanos a que hagan sus mafias por dos vías. O nombran gente para que vayan y cobren, hacen nominillas o nóminas políticas, como se denunciaba, o nóminas de políticos, porque también aquí habían políticos. Yo hablé muchas veces hasta hermanos de Danilo Medina, la hermana de Danilo Medina, y los demás, y hermanos de él también, y familiares de otros ministros y todo eso, con poderes para tener nóminas particulares en las instituciones. Bueno, nómbrame 25 personas y había que ponerle esa gente, aunque no tuvieran espacio, pero había que buscarle un nombramiento. Entonces esas cosas, eso es insoportable. Ahora, eso no era detectable por vía de la tarjeta. Claro que es detectable, porque la combinación es con recursos humanos. El director o la directora de recursos humanos, ¿qué hacían? Tienen 30, 40, 50 tarjetitas de y se roban 30 o 40 millones de pesos todos los meses si quieren, de la nómina pública. Pero tiene que tener la anuencia de quién, del incumbente, del jefe de la institución. Es el primero que hay que investigar. Ahora, la medida, lo malo de esa medida de pagar con cheque, no lo malo, porque no es mala la medida, porque el fin que persigue es identificar esas irregularidades de pago, y eso está muy bien. Lo que está feo, mal, lo que está débil en cuanto a la justificación de eso es que el gobierno tenga que hacer esto 12 meses después de ocupar el cargo, ocupar el poder. Eso es una prueba de deficiencia y al mismo tiempo expone al gobierno, porque hay una situación, el gobierno va a tener que explicar si los macos, como se dice vulgarmente, que encuentren. Es decir, las irregularidades que se encuentren, hay que ponerle fecha, la fecha del conflicto, como se dice. ¿Por qué? Porque ya en un año se supone que esas nóminas están depuradas, las nóminas públicas. ¿Y usted cree que una persona que vaya con seriedad a la administración pública, a usted lo nombran ministro de cualquiera de los ministerios, lo primero que hace un ministro, por inepto que sea,
no por bisoño, no por inepto que sea, es pedir las nóminas, porque siempre hay más nóminas, o una nómina, una sola nómina que se subdivide. Por ejemplo, hay nóminas, las nóminas van por departamentos, las nóminas del despacho, las nóminas del área administrativa, las nóminas del área, qué sé yo, de producción, para poner un ejemplo, qué sé yo. Pero esas cosas se detectan inmediatamente. Desde que usted llega a una institución, usted pide las nóminas y usted sabe lo que hay. ¿Por qué? Porque a cada director de departamento o de una sección, una división, lo que fuere, o un subsecretario o un viceministro, ¿qué es lo que hace el ministro? Mire, señor viceministro de tal rama, hagan un inventario, un experticio de la nómina de sus empleados. No me proteja empleados, mejor dime quién lo trajo, quién lo puso, y no me lo esconda. Pero el viceministro no puede esconderle eso al ministro, porque si el ministro sabe que le esconden eso, él tiene el poder para destituirlo, pedirle al presidente, mire, destituyame al viceministro fulano de tal por irregularidades. Es decir, ¿cómo es posible que el gobierno, 12 meses después, tenga que aplicar una medida que hace 12 meses debió aplicar? Porque esa medida se justificaba en septiembre del año pasado. Y entonces, usted va a detectar los errores del otro, pero ahora lo que van a detectar los errores de usted mismo. Ustedes saben los tollos que habrán hecho dirigentes del PRM que son funcionarios públicos. Nada más por lo que dijo la señora Josefa Castillo, la superintendente de seguro, que justificó una supernómina, una nómina superabultada y una nómina hecha forzosamente con militancia. Imagínense ustedes las incapacidades y las irregularidades que pueden haber en una nómina como esa, donde usted hace una nómina para proteger a personas que le son afines a su corriente política o que son colaboradores directos en su campaña, y que usted tiene que protegerlo con un nombramiento, aunque no tenga funciones. Porque eso nada más no va a detectar de que, fulano está, mire, aquí está este cheque, pero él no vino a cobrarlo. No, porque se supone que el tipo, cuando vaya a pagar, él va a estar presente ahí. Fulano está, Manuel Fermín, así, mírelo aquí está. Mire mi cédula y este cheque no está a nombre mío. ¿Dónde usted trabaja? Bueno, yo trabajo en qué sé yo, dirá él dónde puede trabajar. O le crea un problema al jefe o a la jefa del departamento o del ministerio. Así de sencillo. Porque es que ahí todo el mundo se conoce. Entonces, ustedes verán. Y si el gobierno se calla las irregularidades que encuentre de sus propios funcionarios, entonces eso es lo que se llama actuar como chacumbele, como se dice. Es decir, eso como un suicidio. Y sería entonces una medida bien orientada, pero mal aplicada, o bien aplicada, pero mal orientada, porque políticamente lo que puede hacer es un verdadero boomerang para el propio gobierno. Vamos a la pausa. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria,
buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Esa es una joya viva de la naturaleza que está en venta. 112 tareas en el municipio de San José de las Matas. 40 de ellas sembradas de café de aroma. El quintal de café vale $158. Así que eso es una inversión importante que ya tiene la finca. Puede comunicarse con doña Magalis en el 809-350-6355. Bien. Bien, señores, ¿por qué será que los regímenes autoritarios se crean tantas dificultades para transparentar las cosas que se originan en sus propios feudos? Los gobiernos de los países que están regidos así, o sea, le hacen un flaco servicio a la humanidad y al conocimiento, a la ciencia, muchas veces al respeto y a la dignidad de las personas, sus derechos. Entonces los autoritarios actúan en forma muy sinuosa y siempre como encubriendo algo, no dejan ver. Usted va a Corea del Norte cerrado, nadie sabe lo que pasa ahí. Solo ahí sabe China y el gordito y sus secuaces o sus camarillas que tienen ahí al servicio del autoritarismo dinástico, rojo, que hay en Corea del Norte. Pero la propia China es un país que anda exhibiendo un extraordinario desarrollo, pero entonces usted ve sus embajadores, el embajador en República Dominicana, haciendo galas de todo ese desarrollo y ese avance tecnológico y todo ese avance científico y todo ese desarrollo humano que ha tenido China gracias al Partido Comunista Chino. Pero ¿qué es lo que tienen esos partidos comunistas? Entonces viven enclaustrados, tapados, cubiertos, no dejan. Y entonces el Internet, que es un avance de la tecnología de Occidente. Entonces ellos se roban la tecnología, se la cogen, se la llevan y allí entonces eso es una cosa que es escondida, como se dice, o por goteo es que sueltan las. O sea, le tienen miedo a la propia tecnología. Entonces China, que debiera ser un país ejemplar en el mundo y decir, señores, el único partido comunista que es democrático del mundo es el nuestro, el de China. Nosotros queremos compartir este desarrollo con el mundo y este partido, pero ¿cuál es el ejemplo? ¿Por qué traigo esto? China, desde el mismo momento que apareció el virus del COVID, el coronavirus, ha estado jugando al encubrimiento. Primero, al principio nadie podía, el médico que no se atrevía ni siquiera a decir lo que estaba pasando en el propio país, viendo su gente morir, callaron. Pero peor fue todavía lo que pasó para el mundo. Entonces nos soltaron el virus y el virus caminó por el mundo entero y miren la tragedia que ha generado esto.
Y China sigue todavía ocultando allí las cosas que no debiera ocultar, porque ellos lo que debieran decirle al mundo, no, este es un gobierno democrático y este sistema no puede permitir que vivamos en un oscurantismo o que le ocultemos la verdad. Mire, nosotros hemos estado trabajando con estos virus y queríamos mejorar la capacidad de lucha contra el virus, el COVID-1, el primero que hubo, qué sé yo, y en esto se nos dislocó esto y ha salido un virus de esto que nosotros tenemos que ser honestos y pedirle a la humanidad que nos disculpe, porque estamos luchando por encontrar un mecanismo que beneficie a la humanidad. Tal vez se lo hubiéramos creído, porque cuando Marie Curie y su marido comenzaron a conocer de los rayos X, ¿cómo se llamaba el de los? Bueno, el de los rayos X, no me acuerdo, pero el del radio, lo que descubrieron, los Curie. Y, ay Dios mío, no me acuerdo de cómo era o Ronstein, era el de los rayos X. Entonces, esa gente cuando comenzaron a investigar con unas sustancias peligrosísimas, pero ellos se exponían a esas sustancias peligrosísimas y luego, bueno, murieron radiados por efecto del radio. Bueno, pero eso pasa porque investigando, buscándole la verdad para facilitarle la vida a millones, al planeta, como se lo facilitaron. Ronstein con sus rayos X, miren la radiografía, ¿por dónde anda eso hoy? Y los Curie se enfermaron también con radiaciones, pero Francia no ocultaba aquellos trabajos, ni Alemania ocultaba los trabajos. Nadie en un país desarrollado o en un país democrático oculta nada. Una fuga de una planta nuclear en Chernobyl, eso lo ocultó Rusia hasta que Suecia se da cuenta que hay unas nubes radioactivas y que ese volumen es muy alto, la contaminación radioactiva. Y se dan cuenta los suecos y Rusia escondiendo muertes, miles de muertes en Chernobyl. Desapareció bueno, ocultaron todo. Le ocultaron al mundo, le ocultaron lo que estaba pasando, expuesto a barreras a Europa. El régimen comunista de la Unión Soviética, y tenía defensores en este país, porque así siempre hay. Los comunistas en el mundo entero son los defensores de esas tragedias. Yo no los entiendo, honestamente. Rusia mató más de 20 millones de Stalin, y habían stalinistas aquí, gente que defendía a Stalin y el medio. Y se comen, la revolución mata a sus propios revolucionarios, se lo comen. A Trotsky lo mataron. O sea, Stalin mató a todos los que lucharon para sacar a los zares, pero tuvieron defensores. Pues bien, China, con el caso del virus, puso una resistencia increíble a la OMS. Al principio no se podía investigar. Miren, hay sospecha de que esto no solo pudo haber saltado de un animal enfermo en un mercado, pudo haber saltado a humanos el virus. Si ustedes no tenían registrado, bueno, pues vamos a investigar eso. No, todo era como manejándose con cierta nebulosa. Y entonces no se podía saber nada. La gente, ni siquiera el mundo sabíamos que en la ciudad esa donde apareció el bendito COVID, había un laboratorio que trabajaba virus. Entonces, cuando los americanos tuvieron que ya el presidente Trump y esa gente comenzaron a dudar, y Europa, y bueno, pero ¿qué es lo que pasa? Bueno, pero miren, vamos a ir a ver qué es lo que hay. Entonces, no, China negada. Hasta que la OMS, bueno, la OMS se puso de acuerdo con los chinos. Las presiones del mundo occidental obligó a que China ya, después que vamos a decir que limpiaron o trataron de limpiar todo, más vengan para que vean que nosotros no fuimos los culpables de esto. Entonces la OMS va y hace un informe débil, no creíble. Desde que llega Biden de nuevo al poder en los Estados Unidos, exige que hay que saber qué fue lo que pasó con China. Entonces, ahora de nuevo,
la OMS le ha pedido a China que van ahora de nuevo a una investigación más exhaustiva que la anterior. Ahí están los chinos, que eso es un abuso, que no se puede. Pero ¿cuál es el abuso? Y yo, que no conozco nada de eso, ni de la geopolítica de esta gente, pero si a mí me incluyeran en esa comisión que va o que pretende ir a China de nuevo, una comisión occidental o de la OMS, no solamente occidental, sino de la OMS. Si a mí me incluyera en esa comisión, yo lo primero que voy y le digo a las autoridades chinas, háganme el favor, ¿dónde están los científicos que trabajaban en Wuhan, en el laboratorio? ¿Dónde está esa gente? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Esa gente se enfermaron o no se enfermaron? ¿Murieron? ¿No murieron? ¿Dónde están esa gente? Porque eso era un laboratorio enorme, grandísimo, con muchísimos científicos, muchísimos trabajadores y trabajadoras. ¿Dónde están esas gentes? ¿Dónde están? Si esa gente no aparece, si esa gente no está vivo, fue porque lo mató el virus y lo mató ahí. Y a eso es que China le teme, que yo no sé cómo la misión que fue, no preguntó por eso, pero dígame una cosa, ¿dónde está la gente que trabajaban aquí, en este laboratorio de Wuhan? Cuando apareció el virus. Bien, Wuhan no tiene que ver, eso fue en el mercado, no fue aquí en el laboratorio, sino en el mercado que apareció el virus. Muy bien, ¿dónde están los científicos? Los virólogos que trabajaban en Wuhan en ese laboratorio. Fíjense la coincidencia. Pero eso es lo que China no quiere, parece que el mundo sepa, no cuántos murieron en China, que también lo ocultaron, porque los comunistas ocultan todo. En Cuba siempre pasó eso. En Angola murieron más de 20.000 soldados cubanos murieron en Angola. Y en el Ogadén, por allá en Etiopía, peleando una guerra que no eran de Cuba, pero eran la guerra de la Guerra Fría, de la Unión Soviética. Y Cuba, por su dependencia, tenía que ir a pelear esas guerras. Murieron más de 20.000 soldados, pero en Cuba, ahí lloran los muertos, y Cuba no es Estados Unidos, un país tan grande como Estados Unidos. Usted mata 50.000 soldados en una guerra y eso se reparte en un país tan grande como ese. Y los funerales ni se notan, eso no se notan los funerales. Ahora en Cuba, usted, un país pequeño de 10 millones, 11 millones de habitantes, frenar esa población durante 60 años, 62 años. En Cuba mueren 20.000 personas, en cualquier sitio que mueran, y eso se nota, las familias lo notan. Lo que pasa es que el régimen es tan opresivo que la gente no se atreve a gritar, ni a llorar, ni a reclamar dónde están sus muertos. Murieron en la lucha, en el internacionalismo proletario. ¿Cuántos murieron en Angola? Fidel Castro le preguntaron una vez y dijo que habían muerto 1.000 muertos. Y no es verdad, murieron más de 20, alrededor de 30.000 o 20.000 cubanos murieron en esas guerras africanas. Pero Cuba tuvo que callar sus muertos. Las familias cubanas no se atrevían. Entonces, todas esas cosas han pasado en Cuba, pero los regímenes comunistas son así. Entonces, China, con este caso de la OMS, la verdad es que eso sigue trayendo problemas, porque incluso con el asunto este de las riadas de Europa, también, aunque uno no dirá, pero ¿y qué culpa tiene China de estos desbordamientos de los ríos de Europa? Pero los europeos son tan raros, los europeos son tan detallistas, que uno ha visto lo que son los partidos verdes en Europa, que hacen ganar o perder elecciones. Entonces, en Europa es posible que ahora tomen de referencia todas estas riadas que han pasado en Alemania, en Bélgica, Austria, qué sé yo, en todos esos países, en Italia. Eso lo puede tomar Europa como como una advertencia del cambio climático. Y no una advertencia del cambio climático, una consecuencia del cambio climático. Pero
el cambio climático es cambio climático, no porque Europa sea la más contaminadora, porque que Europa son los menos contaminadores. Si hay un contaminador en Europa fue Rusia, con sus políticas, perdón, con su política de ocultamiento de Chernobyl, de las explosiones nucleares que se hacían allá en la Siberia, los incendios, los derrames de productos químicos venenosos, tóxicos. Perdón. Todo eso, señores, Europa hoy puede exigirle a China, como se lo van a exigir a Estados Unidos, pero Estados Unidos es un país muy contaminador. Probablemente el más contaminador del planeta sea Estados Unidos. Dirán, bueno, los europeos no tendrán calidad moral para pedirle a China que sea limpia cuando Estados Unidos no lo es. Pero ¿qué pasa? Que China no es más contaminador que Estados Unidos, pero es el mayor contaminador sucio del mundo, es China. El más sucio de los contaminadores es China, porque toda la producción de China energética, prácticamente, la mayor cantidad de producción energética es a carbón. Que yo a veces me río cuando hablamos aquí de que nosotros estamos dañando el medio ambiente con esa planta de carbón. Nosotros le tenemos mil megavatios a carbón. Señores, 1000 megavatios. El mundo tiene 300.000 megavatios, qué sé yo, a carbón. China, es una cosa de loco. Centenares de miles de kilovatios entran por año, entran en el mundo con energía de carbón. Y nosotros apenas con 1000 megas. Pero China va a confrontar problemas con esa Europa que puede alegar que esa contaminación, la sucia contaminación china, es un peligro para el cambio climático y le pueden aplicar sanciones económicas a China, la Unión Europea. Entonces, sanciones económicas de la Unión Europea, sanciones económicas de los Estados Unidos, esas restricciones, y China negándose a la investigación de la OMS por pedido de Occidente, vamos a ver cómo se van a comportar las potencias y qué va a pasar en este tiempo de Biden, Xi Jinping y el señor Putin, luchando por la hegemonía del comercio y del poder geopolítico mismo. Vamos a la pausa y volvemos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. 80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Bueno, en esta semana yo he hablado de una serie de problemas que se están generando a nivel nacional, de todas esas protestas que veo, pueblos protestando porque la arreglen calles, que la arreglen los caminos, el acueducto, aquello. Hay muchas quejas. Y nosotros hemos dicho, el gobierno se ha orientado
vamos a ver dos caminos. Vamos a ver un camino moral y un camino infraestructural, o ponerlo así. El camino moral, bueno, la lucha contra la corrupción ha sido evidente. Los juicios, la Procuraduría General de la República y su empeño, que aunque hay muchas cosas pendientes, pero se ha avanzado. Y hay varios casos que son muy grandes, tienen muchos requerimientos de persecución de las pruebas, la presentación de estas pruebas, qué sé yo, y esas cosas se llevan mucho tiempo y uno reconoce eso. Debiera irse más rápido, pero bueno, es muy grande la cosa. La lucha contra la pandemia, excelente, el gobierno tiene muchos músculos ahí que exhibir, como se dice, o puede hacer galas de que su trabajo ha sido efectivo, la recuperación de la economía. Entonces, ha ido haciendo un esfuerzo que se ve medible y la gente lo ha asimilado. Pero hay muchas protestas, digo yo, porque el mismo gobierno con sus limitaciones, aunque dice que ha tenido un buen desempeño recaudatorio y ahorro muy sustancioso del presupuesto, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchos reclamos pendientes, muchas promesas que está haciendo el gobierno también por la misma forma, como yo he señalado aquí, de ese gobierno coloquial. Entonces, el gobierno ha ido creando lo que yo le puedo llamar una especie de marco prometedor para acciones futuras. Entonces, todas esas protestas, hemos dicho, la oposición, cierta oposición, puede aprovechar eso y estimularla, esas protestas, porque la gente se siente como abandonado. Bueno, el acueducto, la calle, el camino vecinal, la carreterita que va por aquí, la escuela, la iglesia, el hospital, qué sé yo. Entonces, esas cosas van haciendo crecer el disgusto. Entonces, una oposición que está recogida, cierta oposición, como uno sabe, la del Partido Laboral, que ha tenido esa, diríamos, esa avanzada que le ha hecho, o ese esfuerzo abarcante que le ha hecho la Procuraduría General de la República, esa prácticamente lo tiene arropado. Esa gente puede estimular esas querellas. Imagínense que al gobierno en todo el territorio nacional le hagan 30 o 25 protestas y cosas. Entonces el gobierno dirá, pero nosotros estamos trabajando y estamos... Pero el problema es ese, esa es la parte moral. Pero entonces está la parte infraestructural, que la gente, los pueblos ven eso. Ah, que van a anunciar el metro, pero ¿cuándo se va a hacer el metro? Que va a los Alcarrizos. Se anuncia un teleférico, se anuncia aquello, un muelle aquí. Todas esas cosas se están anunciando, pero no se están haciendo, porque o no hay los recursos o la voluntad, no sé. Pero el presidente se mueve y anda y busca y atiende y oye, escucha y promete, pero es que las promesas tienen que ejecutarse. Incluso he visto que la oposición, la otra oposición, léase Fuerza del Pueblo y los demás partidos, se han quedado como ajenos a esos reclamos. Y esos reclamos, no es que un partido venga y saque la bandera como que se vea que el que está agitando a la gente es ese partido. Pero la gente necesita apoyo. Necesita que los partidos le escolten muchas veces, que haya un partido que oriente a la gente cuando tenga un reclamo y que haya un miembro de esos partidos que, bueno, organicen la lucha en la forma más adecuada, pero que tenga participación, porque si no los pueblos se quedan solos, como sin orientación. Hasta el mismo partido de gobierno tiene también que estar más activo con esas protestas y ver, canalizar y ver quiénes son los funcionarios que tienen eso, el gobierno, porque la verdad es que los pueblos no se pueden dejar solos. Las organizaciones políticas tienen que acompañar a esa gente, a los protestantes, como se dice.
Porque hay que por lo menos orientar a la gente. Pero usted no ve ni siquiera del PRM, ni siquiera del partido de gobierno, usted ve un esfuerzo partidario. No, lo que hay es una rebatiña. Porque así es que comienza el PRD, a dañar todo lo que toca. Eso era el PRD, pero es la fuente nutricia, es la experiencia, es la fuente donde ha bebido el PRM. Fíjense esa posición de la senadora de Puerto Plata, que eso es un abuso, que eso es una desconsideración. No escogerla a ella, pero el presidente, el gobierno se ha sentido bien, ha tenido mucha buena aprobación, si ha tenido una buena aprobación con su Congreso, no le han dado problemas. Al contrario, lo que le generan es aplausos. Bueno, el presidente se siente cómodo con esa gente. El líder de ustedes en este caso es Luis Abinader. Ustedes tienen que colaborar. No, pero entonces está ese síndrome de que lo que toca el PRD lo daña. Yo decía que hay instituciones ya que fueron modélicas en los gobiernos del PLD. Ya hoy ya confrontan problemas, no pagan, se dilatan aquello, protesta la gente, los servicios se deterioran y entonces se van cayendo los servicios, se les van cayendo. Entonces esas cosas le crean duda a la gente. Miren, ayer vi una protesta por cebolla, para que le paguen la cebolla a gente de Baní, de Vallejuelos, esa zona de San Juan, no sé. Pero eso hacía años que se había superado en agricultura y en el gobierno, porque se buscó un mecanismo de pignoración para sacar al gobierno de eso. Y los que pignoraban la cebolla la compraban y luego se les otorgaban permisos para que recompensaran, pero le compraban a buen precio, el productor estaba feliz, estaba tranquilo, salía de su problema y tenía liquidez, pagaba al banco y seguía bien. Entonces, ¿quién asumía el riesgo? El pignorador. El pignorador asumía ese riesgo, pero el Ministerio de Agricultura le garantizaba una cantidad de productos importados que triplicaba o duplicaba el que ellos le habían comprado al mercado local. Entonces, el tipo compensa. Si usted compensa, usted sigue funcionando, pero libera al gobierno de esa responsabilidad, INEPRE, qué sé yo. Ahí andan por una deuda, no se le paga. Entonces, esas son cosas del pasado que ya habían sido superadas, pero ese es el síndrome de que lo que toca el PRD se daña. Y yo he dicho aquí, cuidado con la historia, que tiende a repetir las mismas situaciones. Fíjense lo que yo decía de la basura. Eso se vio en el gobierno de Antonio Guzmán, señores, en 1978. 1979, vamos a ser más precisos. En 1979, la capital, fíjense cómo estuvo, pero 42 años después, vuelve y se presenta la misma situación en Santo Domingo Este. La gente eso lo ve como una repetición de esas situaciones que vivió el PRD y el país con el PRD gobernando. Entonces, esas cosas pienso yo que el gobierno debe ir tomando algunas previsiones, tener cuidado, porque va a venir, yo siento que podría presentarse una situación de conmoción de la gente pidiendo que le arreglen, entonces el gobierno se va a ver como abrumado, asediado, y podrá decir, pero nosotros hemos hecho muchísimas cosas. Sí, las cosas morales, como yo he dicho, pero la parte infraestructural se queda rezagada, y entonces los pueblos se sienten incómodos y protestan porque el pueblo lo que ve es que le abran su camino para que los domingos la gente se pueda desplazar en el motor o en el vehículo y no se enlode o no se empolve y no se le llene la casa de polvo y los muebles y la cosa, y la gente eso. Usted le arregla un camino a una comunidad, mire, y no le dé crédito a agropecuario y hágale el camino, que él busca la forma de sembrar. Pero lo que quiere es que los domingos, o el día que él quiere sacar su cosecha o moverse o ir a un acto social, que salga con dignidad, seria, decentemente. Entonces esas cosas son las que yo como que veo y no sé. Bueno, pero esas cosas tiene que ir, el gobierno tiene que poner su gente a eso, pero están adscritos pensando en la nómina nada más, que esas cosas que yo digo, ¿por qué? Hay que atender los problemas de las comunidades, porque se van a encontrar con un tropiezo probablemente. Bueno, algunos dirigentes del comité político del Partido Laboral se han sentido
muy contento por ese abrazo de Leonel Fernández y Danilo Medina, como que ya eso es una buena señal de que las cosas se podrían arreglar, ¿será? Señores, esas divisiones no fueron producto de divergencias ideológicas. Eso no es de que Juan Bosch y Balaguer se unieron y que Danilo... No. Aquello fueron diferencias ideológicas. O Peñagón y Jacobo Magluta, eso fue una lucha terrible, pero una lucha ideológica de cuestiones de posicionamiento político, pero no esto que pasó en el PLD. En el PLD lo que pasó fue la traición, pasó la ofensa, la felonía, la traición, el engaño, el abuso de poder. Señores, esas cosas no se pasan así, de que porque ya esta cúpula, ya nosotros tenemos que buscar la forma de que la política, como he visto algunos medios, algunos editorialistas de medios de comunicación, bueno, ya eso es una apertura, eso es una forma de ser más. No, aquí hay diferencias ideológicas. Y usted puede tener, como el caso de Luis Abinader. Fíjense la diferencia. Luis Abinader es adversario de Leonel Fernández. Pero usted cree que es el mismo adversario de un Hipólito Mejía venático y que manda una carta y que después dice que no. Y viene e insulta al que le manda la carta, lo insulta. Y dice, no, yo no voy a darle un abrazo a ese señor porque yo no. Es decir, lo que hace con la cabeza lo desbarata con los pies. Pero eso es un hombre venático, que eso no es político. Hipólito Mejía no es político, eso es un enganche político. Ahora, el que es político y tiene una diferencia política, ideológica, eso es otra cosa. Pero lo que pasó dentro del PLD, señores, eso no fue una lucha ideológica, una lucha de posicionamiento, no. Eso fue una lucha donde se alía la malicia y la astucia contra el compañerismo, la seriedad, la familiaridad, las buenas normas políticas, las buenas conductas como entre compañeros, y eso fue todo violado. Ahora, usted violar toda esa norma y además de eso, secuestrar el poder, secuestrar el Estado, secuestrar el partido y robarse el Estado. Y que después usted quiera que con un abrazo, por una condolencia, ya esto se arregló. Eso no es verdad. Eso no es verdad, ni que Leonel Fernández diga que él borra todo lo que ha pasado y que ya él le echa tierra a aquello. Eso no, ni Leonel Fernández puede hacer una cosa igual. Y miren que yo he dicho que Leonel no tiene diferencia ni siquiera con los forajidos ni con los melosos. Gracias por su atención, nos vemos. Bueno, tengo que felicitar a los padres antes de retirarme. Felicidades a todos los padres de la República Dominicana, que es donde se celebra este día, el próximo domingo. Los padres también son abnegados, no son solo las madres, también los padres contribuyen con su trabajo, con su orientación, son los guías, muchas veces son los que toman todas las decisiones, ¿verdad?, en los hogares, pero un gran esfuerzo de los padres y una buena orientación de los padres asegura una buena orientación, una buena dirección para los hijos y los nietos también. Gracias por su atención y nos vemos el lunes en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.